economía emergente, pero especializada en la producción de todos estos tipos de artículos. Esto es cierto en bienes electrónicos, en automóviles, artículos para el hogar, en moda. Ya los trajes no son como la de nuestros padres para durar 30 años, sino son modas para cambiar todos los años, lo mismo con la ropa de mujeres, con la ropa de los chicos. Todo esto que es el consumismo estaba apoyado en 120 millones de familias que recibían cartitas de sus bancos diciéndole consuma más, su tarjeta de crédito tiene un nuevo límite, gaste más de lo que gana, el mundo es para disfrutar y toda esta clase de cosas. Bueno, esto cambió ahora radicalmente, porque estas 120 millones, 130 millones de familias han perdido alrededor del 30 al 50% de su patrimonio. Estamos hablando de una pérdida promedio de $220.000 por cada uno de estos 120 millones de familias. Son familias de clase media, media alta, son propietarios, no es clase alta, es propietarios. En Estados Unidos son propietarios el 70% más rico de la población, tienen bonos o acciones el 80% más rico de la población. No es algo exclusivo como en la Argentina del 20% que más tiene. ¿Por qué? Porque hay una familia de clase media baja, ahorra para pagar la educación de sus hijos comprando acciones o participando de un fondo que compra acciones o bonos. La jubilación está invertida en acciones o bonos. Entonces, en estos días, en donde se ha caído la bolsa a la mitad, donde han perdido el 50% y sigue bajando el precio de los inmuebles, estas familias han perdido, solo en Estados Unidos, 14 billones de los nuestros, o sea, 12 ceros, 14 billones de dólares. En términos americanos, 14 trillones. ¿Cuánto es 14 billones de los nuestros o trillones americanos? Porque estas cifras se nos escapan a todos. Para tener una idea, es un año de Producto Bruto americano. O sea, lo que las familias han perdido de patrimonio es un año de Producto Bruto americano. Observen estos 14 billones, de los cuales se habla muy poco, frente a los 4 billones de los cuales se habla todo el tiempo, que son las pérdidas bancarias, que ya han ocurrido y que van a ocurrir. Todo el conjunto en el mundo, según el Fondo Monetario, de pérdidas bancarias es 4,1 billones. Esto es más de 3 veces esa cifra. Son gente que sigue pagando la cuota del inmueble, o sea, por eso no se ha transformado en quebranto bancario, pero ha visto caer su patrimonio en esta magnitud. Es como si en la Argentina, de repente, los propietarios de inmuebles y de acciones perdiesen 300.000 millones de dólares, que es el Producto Bruto de un año. No queda igual el país. Bueno, tampoco queda igual la vocación o el comportamiento económico, el consumo de estas millones de familias después de esto. Para darse una idea de la importancia de lo que estoy hablando, no hay que comprar las revistas especializadas, hay que comprar las revistas vulgares, las revistas americanas. Todas invariablemente en los últimos 6 meses hablan de cómo sobrevivir a la crisis. Todas invariablemente tienen consejos de cómo gastar menos. Algunos son muy poco preocupantes, como cambie la crema de afeitar por jabón y agua caliente, que da lo mismo, lo he leído, no le he hecho caso por supuesto, pero lo he leído. O reemplace el vino por la gaseosa, como era la costumbre americana hace 20 años, se ahorrará $300 por mes, decía otro. Uno que leí en el Time de un mes atrás, la revista Time, sí me preocupó, porque decía, su 0 kilómetro puede durar 20.000 kilómetros más. No cambie su 0 kilómetro después de un año, hágalo durar un año más. Yo estoy bastante vinculado a la industria automotriz. Antes de la crisis, de las 10 más grandes sobraban 2. ¿Por qué? Por capacidad instalada. La industria automotriz es una industria de mucha inversión fija por esto de las líneas y todo esto, entonces no se puede hacer industrias chicas, siempre se hacen demasiado grandes y sobraban 2, por eso estaba en crisis General Motors desde mucho antes. Si los americanos decidieran usar su 0 kilómetro, 20.000 kilómetros más, sobran 4. Esa es la magnitud, la importancia de lo que estamos hablando. O sea, nadie sabe realmente cuál va a ser el comportamiento de estos 120 millones de familias, y esto es un dato sumamente importante. Hay muchos cuentos. Me decía el otro día un amigo, cuando fui a Estados Unidos, que se puso de moda la austeridad. Me dice, esto es una cosa que no figura en los libros. Estados Unidos no es un pueblo gastador, pero fue gastador en los últimos años. Pero ahora se puso de moda la austeridad. Finalmente son de origen protestante, anglosajones, o sea, les va la austeridad. Y de repente se adhieren con mucha facilidad a la austeridad. Me decía esto, me dice, yo vivo en las afueras de Boston, me contaba, y en un barrio elegante, y mi vecino,
me contaba, esto es un argentino, me dice, mi vecino tiene una casa con 4 cocheras, o sea, no es ningún muerto de hambre, y las 4 cocheras ocupadas. Bueno, echó al jardinero y corta el jardín, el pasto del jardín. O sea, están en eso. O sea, hay ejemplos más locales. Yo me dedico a una actividad que no fue mencionada, crío búfalas, tengo un tambo de búfalas, qué sé yo. Bueno, para hacer corto el cuento, las búfalas cuando están muy grandes y unos cuernos enormes, las solía vender a los cotos de casa. De la Pampa, pues me las pagaban muy bien simplemente, y porque era mucho mejor que mandarlas al matadero. También ahí las iban a matar, pero por lo menos iban a dispararle con un rifle muy sofisticado a 500 metros, fundamentalmente turismo americano, de muy alto nivel, muy caro. 75% de cancelación de reservas, no me quisieron comprar ninguna este año. O sea, ¿por qué? Porque los americanos cuando se ponen austeros son austeros, no son como nosotros que vamos de vacaciones, presentamos la tarjeta y nos agarramos la cabeza, si pasa, pasa y nos vamos, después que pague el resumen es otro. El americano, el europeo, es cuidadoso con estos detalles. O sea, hay un cambio de hábito que no podemos todavía decir dónde termina. Y además hay un cambio en, no 120 millones, pero 1000 intermediarios financieros, por poner un número, una cantidad de profesionales que en los últimos 20 años hicieron de su creatividad y de su audacia herramientas para ganar mucho dinero. ¿Qué hacían estos señores? Fundamentalmente transformaban los riesgos, y había que ir a Harvard o a estas universidades para estudiar esto que se daba a llamar finanzas y toda esta clase de cosas sofisticadas, que era una transformación de riesgos. Pero ¿qué era lo que en definitiva hacían? Y discúlpenme que sigo exagerando. Agarraban los cupones de las tarjetas de crédito. Ya no hay ni cupones, o sea, acéptenme la figura, los débitos de las compras de tarjeta, y los transformaban en fondos con nombres muy sofisticados para que los ahorristas del mundo inviertan en estos fondos creyendo que llamaban, pero en definitiva en qué invertían en esto, en hipotecas de segundo nivel, compraban seguros para mejorar la calidad de riesgo de estos papeles, transformaban riesgos que a lo mejor eran totalmente inaceptables para ahorristas conservadores en fondos que tenían calificaciones internacionales y unos nombres muy pomposos.